Buenas tardes, queridos amigos, bendiciones. Siguiendo con la segunda etapa del ingreso del Sol en la conciencia, que es Leo, vamos a ir hoy determinando determinados sistemas, no de predicción, pero sí de tiempos para tener en cuenta el sincronismo. Hay millones de posibilidades sincrónicas o de métodos para poder determinar una determinada situación o un determinado proceso cíclico dentro de lo que es lo colectivo, dentro de lo que es lo humano. Este sistema del ingreso del Sol en cada signo nos marca justamente un proceso colectivo, un proceso individual y un proceso de orden nacional. Nosotros vamos a relacionar este ingreso del Sol en Leo con los tiempos que yo le voy a ir dando y fundamentalmente, como estamos viviendo en la Argentina, en relación a nuestra revolución solar de este año, 204 años, que ya la habíamos analizado en 5 etapas. Si ustedes han escuchado los 5 procesos del estudio anual del año de la Argentina, va a haber una interrelación, una conexión, un sincronismo con esta entrada del Sol en la constelación de Leo. Habíamos comentado que este ascendente en Virgo, representando, digamos, el área de salud, representando la capacidad de modificación que tenemos a través del proceso de transformación, producto de que ese ascendente en Virgo, para el mundo, no se olviden que eso era Greenwich, la que saqué, sigue siendo el tema de Virgo, el tema de la salud, el tema de Virgo. Por contraposición, tenemos en la casa de las relaciones, la casa séptima, que representa el espejo del yo en lo colectivo, al planeta Neptuno, que está indicando justamente la reclusión, la disociación y a veces la dispersión y el proceso, digamos, de no saber para qué lado orientarse, que es Neptuno en ese momento en casa séptima del área, digamos, del ingreso del Sol en Aries. O sea, los procesos de Neptuno, que es un planeta psíquico, es un planeta ligado justamente a lo no limitado en lo que hace a la parte mental, ligado fundamentalmente al área psíquica y al sentido, digamos, de la incertidumbre, están alojados esa incertidumbre, ese sentido disociante en todo lo colectivo, en todo lo proyectivo en el mundo. Obviamente, como sabemos, la incertidumbre es el campo, digamos, fértil para sembrar semillas. La incertidumbre nos da a nosotros la posibilidad creativa de dejarse llevar por esa incertidumbre, poner la atención, poner el pensamiento y crear. No se olviden que el Sol está en Leo, que es el signo de la creación. Nos unimos con nuestro Padre Creador, siendo pequeños dioses en miniatura, que creamos nuestro propio mundo, nuestras propias circunstancias, y en la medida que evolucionemos, esas circunstancias se van elevando y van siendo muy positivas para nosotros y por lo tanto para el medio que nos rodea. Todo lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Todo lo que nos enseña este movimiento de Neptuno en Piscis es la fusión con todas las almas, es la integración funcional sin límites con respecto al área, digamos, asociativa. Pero ese ascendente en la constelación de Virgo, sobre la casa octava, que representa las finanzas y la parte económica financiera, tiene que ver justamente este movimiento del Sol en Leo con esta situación oculta, problemática, ya sabemos que tiene que ver con la alternativa económica financiera, producto que tenemos también en la revolución solar a Neptuno transitando por el segundo sector del año, indicando ese proceso de incertidumbre con respecto a las necesidades y o la parte material. Pero que si nos unimos, trabajamos en forma cooperativa, ya están hablando de algo cooperativo, no sé si lo han... Yo marco mucho el tema cooperativo a lo largo del año con respecto a la revolución solar, y ya están hablando de algo de cooperativa, ya están hablando de algún proceso también social que se avecina fundamentalmente, y anoten, por favor, mediados de agosto.
Mediados de agosto, este movimiento de Marte que viene del sector financiero, casa octava de la carta del ingreso del Sol en Leo, empieza a hacer tensión con justamente Marte y Plutón, que son los dos regentes naturales de Escorpio, que en el instante, digamos, del Sol entrando en Leo, esos dos planetas rigen el sector 3, que tiene que ver con un cambio vincular, un cambio mental, y situaciones, vuelvo a reiterar, con el área de la comunicación, cuestiones que están ligadas también con alternativas vinculadas a sindicatos que ya están saliendo, y yo ya lo había dicho antes, los sindicatos vinculados a los medios de comunicación, camiones, etcétera, que ya están hablando de algún tipo de problemática, que ya lo estamos viendo. Eso indica que mediados de agosto es un momento muy importante para poder comprender lo que se viene, o sea, poder liberar a toda la energía acumulada para poder conectarse con la energía solar, con la energía, digamos, del Sol, que en este momento está en Leo, va a estar en Leo a partir del 22 de julio. Pero es muy importante mediados de agosto, y el 15 de agosto hay varios aspectos que están indicando esa, digamos, liberación de energía escorpiana, que para el instante es tercera, pero para el año tiene que ver con la proyección, tiene que ver con los personajes de poder, tiene que ver con el medio cielo del año en Escorpio, indicando cuestiones ocultas, cuestiones internas en el cual hay procesos que no se sabe claramente en qué va a ir a parar, pero son tensiones que el propio gobierno, por cuestiones ocultas o por intereses financieros espurios, te diría yo, van a salir a la luz para aclarar situaciones. Pero eso va a acarrear, obviamente, mecanismos violatorios, de violencia, de tensión. Anoten en un papel 15 de agosto, alrededor de ese día más, día menos, momento de transición, momento importante para la conciencia, momento en el cual la posibilidad de disolverse en las situaciones que se nos escapan es muy importante tenerlo en claro. Sabemos también que en ese instante de la entrada del Sol en Leo, el planetoide, que yo le doy mucha importancia, los planetoides fundamentalmente cuando hacen aspectos de cuadratura, de oposición, que es el planetoide Vesta. No se olviden que Vesta en la mitología eran las diosas que salieron últimas del estómago de Saturno, del tiempo, por lo tanto son las que más están vinculadas al servicio, son las que más conectadas están con el proceso de sabiduría, y lo que más están ligadas a un proceso de reclusión, de retiro y de servicio. Eran las que custodiaban el fuego sagrado de la fe y el fuego sagrado del hogar. En este caso, a 24 grados de Cáncer, que es la casa, el hogar, ese Vesta, y obviamente el proceso del hogar, las cuestiones hogareñas, las situaciones familiares que estamos pasando por este retiro, nos incide psicológicamente a todos. Cuestiones de concientización de lo que es el área familiar. Yo lo había comentado cuando si ustedes van a mis videos anteriores que hablamos con los planetoides, de los planetoides, van a ver que justamente este proceso de Vesta en Cáncer se liga justamente a la concientización de lo que es la casa, el hogar, la familia, en el cual hay una concientización del armamento, de armar los afectos, conectarnos justamente con nuestras emociones más primarias, el deseo que tiene ese Vesta en Cáncer, el hogar, la familia, los padres, los hijos, de darse un abrazo, de darse una contención, una ligación emocional, que hay un deseo dentro de nosotros mismos a eso, y que por estos procesos de transformación, por lo menos todo este año, y de cambio de era no lo tenemos. Por eso que ese Vesta está en una oposición exacta al instante del Sol en Leo, a Plutón y a Júpiter.
indicando un proceso en el cual salen a la superficie todas estas cuestiones que yo he comentado. Salen a la superficie es el real proceso familiar. Salen a la superficie muchas cosas que no les dábamos importancias antes de esta oposición. Y por lo tanto el cuidado de la casa, la concientización de lo que es tener afecto, de lo que es tener una familia, lo que es tener amigos, producto de que se da en el sector de los amigos, ese Vesta, en el instante, el sector 11, que son los amigos, una gran elaboración y un gran sentimiento a cuidar los amigos, cuidar la familia. Vesta cuidaba el fuego sagrado del hogar, el fuego sagrado de la familia, y en este momento, en 11, fíjense, los amigos, ahora viene el Día del Amigo, no sé qué van a hacer con el tema ese, el hogar en la necesidad de contactarnos con nuestros viejos, los viejos con los abuelos, los viejos en el sentido excelso de la palabra. O sea, todo un proceso familiar que ese Vesta está pulsando, está activando. Y obviamente alrededor del 6 de agosto, el 6-7 de agosto, es uno de los momentos en el cual Vesta tiene mucho que ver justamente en el proceso de concientización. Tiene mucho que ver la posibilidad de poder estar en comunión, en conciencia comunitaria, en lo que hace al proceso mental de transformación. Es un proceso de un giro que se va a hacer entre el 6 y 7 de agosto, muy importante para la conciencia, muy importante para los afectos y muy importante para poder llegar a rearmar nuestro yo. No se olviden que Leo o el Sol tiene que ver con la autoafirmación del yo, la soledad, como habíamos hablado en el video anterior. El estado de conciencia de la soledad es la edad del Sol, es la edad en la cual entramos en la propia luz, en el cual nos iluminamos afuera, nos vemos identificados con todas las cosas. Por eso esa casa quinta, dentro de lo que es el proceso del Sol entrando en Leo, se superpone obviamente a la revolución solar a la 4 y a la 12 de la carta del año, indicando un proceso de extremo aprendizaje con respecto al hogar, a la casa, a los procesos de transformación y las situaciones culposas que se empiezan a liberar. Todo un mecanismo de culpa que se libera, se purga, entra en un proceso de purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es la liberación de toxinas, es la liberación de elementos negros que teníamos en nuestro inconsciente y que purgamos y que liberamos. Todo este proceso de Saturno, Plutón, Júpiter dentro de lo que es la casa 4 de la natal, indicando cambios radicales que ya vienen desde hace unos años, y en enero cuando pasó Marte en la casa 4 de la Argentina, con todos estos planetas ahí, un montón de gente que ve ahí, indicó justamente la activación de un proceso de cambio, pero que también dentro del año, todos esos planetas en 12 es un proceso de disolución, proceso en el cual los procesos de culpa, o sea, las situaciones que se ocultan y que son culposas salen a la luz y tenemos que enfrentarnos con nuestras propias limitaciones, con nuestras propias culpas o con nuestros propios pensamientos disociados. Todo eso entra en un proceso de purgatorio, de transformación. Por eso, el ascendente en la constelación de Virgo, cuando el Sol entre en Leo, indica una limpieza de todo lo que tenemos que limpiar para entrar en la nueva era de Acuario, que empieza en diciembre, a mi juicio, con la conjunción Saturno-Júpiter. Hay que limpiarse para entrar en una etapa, digamos, nueva. Cuando nosotros vamos a una fiesta, vamos a una reunión, tenemos que bañarnos, tenemos que ponernos lindos, tenemos que limpiarnos para ser presentables, no podemos ir sucios, no podemos ir que no nos podemos presentar en lo social. Entonces esto estamos pasando y todo este año vamos a pasar. Es un proceso de limpieza para entrar en la etapa nueva, que es la etapa de la verdad, es la etapa del saber, de la fraternización, del sentido de igualdad, del sentido del amor a través de los seres humanos, sintiéndonos libres a partir del proceso de igualdad. Y esa igualdad, en este momento, entra digamos, el proceso de desigualdad, entra en un proceso de cambio, un proceso de muerte para entrar
en la conciencia de la igualdad. ¿Cuántos manejan lo económico? ¿Cuántos manejan en el mundo cuestiones financieras o poderes? Un 2 o 3% de la población. Todo eso desaparece, se modifica, porque no va a haber otra, para entrar en un proceso nuevo en el cual la gente propiamente dicha sale, digamos, de lo establecido y empieza a despertar. El saber, Acuario es el saber. Salimos de Piscis, que es la era de la duda, era la era del misticismo, que estaba muy bien, era la era, digamos, de la duda y era la era también del proceso culpógeno que teníamos que pasar para entrar en la era del saber, en la era en la cual nos sentimos unidos los unos de los otros y por otro lado una gran conexión con nuestros maestros ascendidos, una gran conexión telética con los maestros ascendidos. Acuario tiene la onda electromagnética, digamos, de la telepatía, de la telesognosía, de la televisión, la posibilidad de activar los sextos sentidos que estaban inactivos hasta ahora, que a partir de ahora se empiezan a activar. Por eso tenemos que vivir todos estos procesos que son de muerte, de transformación y de crisis sociales. Por eso le decía a mediados de agosto, todo el proceso de agosto va a ser un proceso crítico y de definición. El proceso del 24 de julio también. Saturno en oposición al Sol, un giro de 180 grados que tiene los poderes y una lucha entre lo viejo y lo nuevo que tienen que aflojar, que tienen que modificar. Ya no se puede sostener lo insostenible. Por eso a partir del 24, 25 de julio van a darse cuenta ustedes en las noticias, en los vínculos, una gran crisis política o una gran crisis de tensión, en no querer aflojar, digamos, no querer soltar viejos patrones de poder y lo que indica justamente esa oposición que es un giro hacia lo nuevo. Pero fundamentalmente, y quiero que marquen el proceso, es mediados de agosto, pero ya alrededor del 2 de agosto, del 30 de julio, del 7 de agosto, van a producirse todo ese tránsito del Sol por la constelación de Leo, movimientos muy importantes, muy radicales, muy trascendentes. El eclipse que se hizo antes del momento que el Sol entre en Leo está en Capricornio, en una tensión a Marte, que es regente de la muerte, de la transformación, regente de octava, del instante, y es regente del tercer sector de la carta del año de la Argentina, que estamos hablando en los medios de comunicación y con los procesos que están vinculados a los medios de transporte o a los procesos sindicales vinculados al medio de transporte. Es otra crisis también de crecimiento, ese eclipse a 13 grados de Capricornio, que está en el decanato de Tauro, por eso incide en la parte económica, en tensión con Marte rigiendo la zona de la muerte, regente de 3 en 8, procesos ocultos, procesos de tensión que están ligados con los medios públicos, comerciales, periodísticos, que se van a ir activando prácticamente ya diría agosto y mediados de ese periodo de agosto. Pero hay cosas también importantes a tener en cuenta, que es Urano en 9, o sea, una gran conexión espiritual, una elaboración que vamos a hacer con respecto al trabajo nuevo, al trabajo cooperativo, que ya lo vamos a ir hablando en el tercer capítulo de esta entrada del Sol en la constelación de Leo. Ya no tengo más tiempo. Así que, queridos amigos, bendiciones, como digo siempre. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar, por pensar y sentir lo que yo siento con respecto a la astrología. Hace más de 30 años que trabajo en esto y siempre uno está aprendiendo, siempre uno está teniendo la posibilidad de darse cuenta. Es una herramienta para darse cuenta cómo vienen las cosas, no es otra cosa. El destino lo hacemos nosotros, amigos. Lo hacemos a partir de que seamos conscientes de lo que viene y lo que somos, los procesos sociales, personales. Cuanto más conciencia tenemos, podemos comprender las crisis como oportunidades. No podemos entrar en la era de Acuario si no morimos a estructuras antiguas, de hace 2000 años. Por eso es lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar. Pero bienvenido sea ese proceso. La tensión arriba en el telesma, siempre digo, el equilibrar los centros de energía y conectarse con el Creador.
Eso es lo único y la única verdad. Hacia ahí vamos. Bendiciones.